desde Ciudad de Guatemala, el lugar que se llama La Eterna Primavera. Estamos muy contentas de estar en este espacio. La revuelta surgió con la intención primero, o sentíamos nosotros, una extrema soledad por pertenecer en el mundo del arte, pero tuvimos la oportunidad de encontrarnos y acompañarnos, reconocernos unas a las otras y las habilidades que teníamos en las unas a las otras, y fue muy importante para nosotros entender la importancia de tener conocimientos de otras mujeres y acuerparnos, que es una palabra que en español significa toda esta idea de mantenernos juntas. Y creo que nuestra idea de la revuelta es no dejar que la historia olvide a ninguna mujer. Y me emociona muchísimo poder estar acá hablándoles de artistas mujeres, acompañándome de mis amigas y hermanas en este momento. Entonces, espero que disfruten este proceso y le paso el micrófono a Christa. So we're going to Spanglish this whole time, so we can, get to as much people as possible. I'm on the English part of the Spanglish, so I'm going to tell you a little bit about how we selected the artists. So the whole idea of this exchange, this artistic exchange, came up during the confinement, during the pandemic in 2020. And you would have thought that violence would have ceased or diminished in this time, but actually it just evolved and peaked strictly against women, female bodies, or female identities. So in this search for a little bit of more space, to create space for us, we created a digital open call in which we got to meet all of the artists who are now part of the show. At that time, we got up to more than 50 proposals from all Central America. And this group has been growing, evolving, and creating together ever since. And that's how we selected the artists and the artworks that you're about to see right now. Gracias a todas, todos y todas por estar acá. Yo soy parte de la Revuelta como la diseñadora gráfica y pues quisimos realizar el diseño de Rewriting 2022 como un diseño muy limpio para darle mucho protagonismo a las obras que ya de por sí brillan por sí solas. Trabajamos también con Mauricio González, al cual le agradecemos mucho por su atención al detalle. Mauricio González de Tanta Dinamita, que fue el encargado de pues imprimir las obras con el total cuidado que requería. También trabajamos con Vilma Mazariegos, que fue quien hizo el enmarcado de cada obra, y era bastante importante para nosotras el trabajar con gente de Guatemala, porque pues la exposición era enteramente de Guatemala, entonces queríamos llevar esto pues a Apexar también. También creamos la parte del diseño como un diseño colaborativo en el cual las artistas también se sintieran parte de. Entonces creamos plantillas para que ellas colocaran sus obras, stickers. Si los pueden ver en nuestras redes sociales, pues ellas también eran parte de esta exposición, no solo en lo físico, sino también en la parte de redes sociales, que pues a distancia también nos cercanas. Hola, mucho gusto, soy Jimena. Les voy a contar un poco el texto curatorial. Creo que antes de todo hay que mencionar que Recontarnos es una exposición de mujeres, para mujeres. Esto quiere decir que es concebida por mujeres, es de artistas mujeres y está curada por mujeres. A partir de eso, pues la exposición es un grito colectivo que demuestra cómo las mujeres, las artistas centroamericanas, que son 24, buscan narrarse desde la ficción y el punto de encuentro. Lo que vamos a ver acá es ver cómo estamos compuestas de memorias colectivas y a partir de eso, cómo ellas se narran desde sus vivencias, sus experiencias, sus sentires, sus pesares, sus cuerpos, sus territorios, sus memorias.
También es importante nombrar que dentro de las obras hay una denuncia constante ante las violencias y opresiones que vivimos las mujeres constantemente. El capitalismo, el machismo, nos han intentado conquistar nuestro cuerpo y nuestros territorios. El día de hoy, y desde hace muchísimo tiempo también, es importante decirlo, nos nombramos protagonistas de nuestra historia y decidimos que nada de nosotras sin nosotras. Hi, everybody. I'm Renata Alvarez, and I will be in the English side. If I get nervous, I will change to Spanish side. And I was just going to tell you a little bit about how we conceive the space. The proposal was to plan the space as a conversation between every piece. So all the women, they have different topics in their work pieces, but at the same time, they'll talk about the same things that are resistance in women in their bodies. So we wanted them to be in a full conversation. And as you were gonna see ahead, you'll see that another piece has it's better than another one. It's bigger than another one. They all talk to each other, and they have the same importance. So that was really, really important to us. So Ryan, we're going to start with the tour now. So this is a digital example of how the show looks like. Thank you to the Apex Art team to make this possible. As you can see, it's like you're going into the doors of the space. And once you enter, you have the curatorial text that Jimena was talking about on your right, and you can start the tour with Maya. Con la primera pieza que vamos a empezar es de la artista guatemalteca Francela Carrera y es La Revolución Somos Nosotras. Y es un importante statement para notar, hablando de la revuelta y hablando de Recontarnos. La pieza está tejida, ¿verdad? Y creo que también es una parte de reivindicar estas revoluciones a través del tejido. La pieza muestra en lenguaje de señas, ¿verdad? La palabra La Revolución Somos Nosotras. También me gusta pensar que podemos ser revoluciones sin hablarlo, sin decirlo, con el uso de nuestro cuerpo. Cada una de nosotras puede ser una revolución y es un poco lo que nos trató de demostrar Francela Carrera en esta pieza. Then we walk into the gallery. There you go. And the first thing that catches your eye is the piece of Ana Elizabeth Lopez, No Veo, which translates to I can see, where the artist makes a juxtaposition that explores the physical similarities that the artist shares with her parents, with her father. And because people always told her how she looked like him and how even like she had some personality traits that resembled him a lot. In the beginning, she couldn't see them. And so she made this exercise to explore like with a lot of objectivity so that she could see and also not see this similarities she was reminded of while growing up with him. La siguiente obra que tenemos es La Caja. Esta está hecha por artistas guatemaltecas, Yamis Morales y Alta Figueroa. Las artistas, en este caso, denuncian el hecho que ocurrió en el 2017, en donde el Hogar Seguro La Virgen de la Asunción, una institución que estaba a cargo del gobierno y el Estado de Guatemala, pues ocurrió un incendio en donde 45 niñas murieron y 15 niñas quedaron sobrevivientes, pero con daños permanentes. Las artistas quieren hacer esta denuncia de cómo el Estado les falló a estas niñas, les sigue fallando a las mujeres diariamente y cómo realmente esto puede aludirse un poco a lo que sucedió en la pandemia. Cómo es que a partir de la pandemia pues hubo un incremento en la violencia contra la mujer en el Estado de Guatemala, en el país,
Y lo que vamos a ver en esta obra es cómo las artistas pues colocan frases que sacaron a partir de un cuestionario que le hicieron a mujeres guatemaltecas, y vamos viendo qué es lo que ellas sintieron en el confinamiento, en la pandemia, a partir de la violencia. Es un recordatorio de cómo muchas veces pues esta casa, este hogar seguro, este lugar que nos pertenece y que es donde pasamos más tiempo, también puede ser un escenario de violencia. Here we have Renata Castillo's piece. She's a Honduran/Brazilian artist, and these are two pieces. The first one, the one that you see in the video, it's a documentation of experience that she lived, a transition process experience at the beginning of the pandemic. So what she's trying to tell us between this piece and the seasonings that you see on the table is that she had a really heavy experience between her skin, the food she was eating, and the land she was at that time. While she's putting the species on their self, she tries to like relive memory, emotions, and habits related to the environment and the nature of the confinement. Cómo preparar el té es una obra del artista Melissa Valverde y podemos ver esta hermosa instalación que presenta una luz desde adentro, en el que ella con bolsas de té recrea esta instalación con imágenes también. Para mí habla mucho de la referencia que puede hacer el tiempo que puede uno pasar tomando un té, platicando con familiares, y creo que es una referencia muy bonita acerca de la memoria y la historia que puede generar las personas alrededor de este elemento. The next artwork is a very powerful image, which is a documentation of a performance made by Colectivo Las Hartas. It's called Mujeres Armadas, which is Women in Arms. And it's the performance was brought up like the idea of what would happen if women took arms from against the oppressions that they're suffering, right? And it's this super powerful image, and it's accompanied a little bit to the right by a poem, by an performative action. And I am going to read a fragment of it real quick. Yes, vamos amor, tomémonos algo, las calles, por ejemplo, porque la poesía no es un lujo, porque performear en la calle tiene fuerza erótica. Which translates to, come on love, let's go out to the streets, for example, because poetry is not a luxury, because performing in the streets has erotic force. La siguiente obra que vemos es del colectivo APA. Este es un colectivo de artistas costarricenses. Ellas son Ana Matucci, Jennifer Karsinski y Karen Osenyu. Lo que vemos es cómo ellas preparan un plato especial que representa todos los roles y posiciones culturales que se le imponen a las mujeres y a los cuerpos feminizados. Lo que ellas ven a partir del video pues es esta estética de la comida china que se realizó, en el diseño, y también utilizaron una tendencia fotográfica que se hizo muy famosa en los 80. Es muy importante mencionar que este colectivo busca narrarse a través de la ficción porque pertenecen a la diáspora china. Entonces, lo que ellas quieren hacer es investigar, es narrar, es construir un recuerdo de qué pasó con las mujeres que migraron desde China para Costa Rica. Here we have a series of photographs of the Guatemalan artist Ana Lucia Galicia. The series is called Margarita, and it's a series that keeps on going.
And I'm going to read you a little bit about what Ana Lucia says about her piece, because I believe that this is so an intimate piece that it should be read about. So Ana Lucia says, Margarita, my grandmother, was born on a warm day in July and will never die. That is enough to know a lot about her essence and old age. We see that which is in the stage that I had to flourish in her, and is one of that I will remember the most. So in this piece, Ana Lucia has for 4 years been documenting daily the life of her maternal grandmother, and she gave us giving us a lot of her intimate spaces. And she says that she's been documenting her like that because she wants to remember her in her daily routine and the little acts of love. Imaginarios de deseos no complacidos es una obra que habla de la maternidad, sobre todo que la maternidad debe ser una opción y no una imposición. Lo que hace el artista es denunciar cómo las mujeres deberíamos poder comunicar realmente cuál es este deseo, si hubiera el caso de no querer ser madre, tener este no deseo, no tener hijos, que es muy importante y es muy válido. La artista lo que menciona es cómo a partir de la narrativa y el adoctrinamiento, decir que la mujer tiene este don natural, que la mujer tiene que ser esta madre buena, pues al final se nos impone una decisión de vida, una vida que realmente debería ser decisión de nosotras. Entonces, lo que el artista nos invita en este caso es que pensemos realmente qué sucede a partir de la maternidad, cómo hay diferentes opciones, diferentes estilos de vida y cómo realmente la mujer es quien debería tener esta decisión. The next piece is an audio art piece. It's made by Kathleen and Lisa. Thank you, Ryan. So if you listen to it with headsets, it's a 3D sound. So the artists are exploring what it feels like to walk through the streets with all the sounds that come with it, the sounds you hear while you walk in the streets. And they interviewed the women closest to them, like their grandmothers, their mothers, or their sisters. And they asked them, what do you think about us walking on the streets? So it's an ancestral investigation of this fear, which is inherited generation after generation, of this fear of not being able to walk freely. And I really suggest you to, have a listen to it carefully, close your eyes, and immerse in the sound, in the 3D sound, to feel like you're walking while one of your dearest family members gives you advice. Jugamos bastantes las famosísimas tipachas que le decíamos, ¿verdad? Ya grandes que salíamos al parque y salíamos por ahí a dar vueltas, ¿verdad? Que no daba pena entrar uno a las 10, 11 de la noche. La pena eran los papás que los regañaban, a uno le pegaban. Esta siguiente pieza es un performance, de documentación de un performance de Momo Magallón, una artista panameña, y habla de la intervención internacional, ¿verdad? La pieza se llama 9 de enero y se presenta, ¿verdad?, como un registro de una batalla que se libró entre civiles civiles y americanos por la intervención del Canal de Panamá. So if you go throughout the space, you will find hanging 3 sculptures that are from the Costa Rican artist called Emma Segura. This is a series called Trans. They are called Sublevaciones Trans, Tránsitos Trans, and Dimensions Trans, Tensiones Trans, I'm sorry. And what Emma is trying to tell us with this is a little bit about how
asymmetrical fictions are built in the naturalness of the flesh. As you can see, these sculptures are sub-sculptures that are tainted with cochineal, and all the hair that you see is Emma's hair. And what she's saying is that as the series of sub-sculptures serve as a transfeminism tool of resistance to heterosis normativity. Esta es una documentación esta es una obra del artista Fernanda Alvarado y es un bello registro de cómo las mujeres resistimos. Me gusta pensar también en esta interseccionalidad que se puede ver desde las fotografías, desde las más jóvenes, ¿verdad? Estudiantes gritando en diferentes marchas feministas en Guatemala desde el 8 de marzo y otras marchas donde las mujeres seguimos siendo activas en resistencia. Fernanda Alvarado trabaja como documentadora de estas marchas y me encanta cómo puso en perspectiva todo su ojo y que cuentan una narrativa de que nosotros siempre hemos estado y siempre hemos luchado y seguiremos luchando. The next one is a registration of a performance. So the artist is called Della Diaz. She's a Guatemalan who resides in the United States, and the performance is called We Can't Breathe or No Podemos Respirar. So the artist explores how verbal abuse is some sort of invisible abuse we cannot see, but it inflicts so much pain, and it is really, really violent. So the way she tries to and aims to show this in a physical way is by sewing the words that are used most commonly to verbally abuse of women on rice paper, and then she presses them on her face and she tries to breathe through them, but in the end she suffocates in a way to try to show what the wound, the trauma of these words causes on females and female bodies. Well, as Maya said, I think it's really important to say that she will make a performance in the space on April the 23rd, and you can register. And also she is receiving via WhatsApp which words have been used to hurt women. So you can text her these words and she will perform them live during April 23rd. Somos es una pieza de María Fernanda Carlos, ella es una artista guatemalteca. Lo interesante de esta obra es que dialoga mucho con la de Susana, porque aquí estamos hablando de una maternidad deseada. Pues lo que vemos es como en Somos, que es la primera parte de esta intervención, pues la artista empieza a cuestionarse a través de su posparto, qué somos, qué es su cuerpo, qué representa su cuerpo, ¿no? Y lo que ella se da cuenta es que nosotras somos la construcción de las que otras personas fueron antes, ¿no? Entonces platica un poco sobre cómo el cuerpo tiene memoria, cómo nos trasladamos a sentimientos, historias, y un poco más o menos lo que nombramos al principio, esta memoria colectiva que nos representa, es saber que antes de nosotras hubo alguien más y posterior a nosotras también sigue habiendo alguien. Entonces es muy importante como resignificar todo lo que representan las ancestras para nosotros. Luego, para la derecha, tenemos lo que es venimos. En este caso, pues en el video vemos cómo la artista realiza esta escultura, que es una pieza que puede parecerse una vagina, un escroto, una costilla y una columna vertebral. Lo que vemos están puestas de vertical porque esto quiere asimilar un poco a cómo están hechos los altares en los templos religiosos, sobre todo pues que conocemos que hay esta influencia en Latinoamérica, en Centroamérica, y lo que quiere hacer la artista es pues hacer este cuestionamiento de, ok, en la historia de Adán y Eva nos cuentan que Eva nace de la costilla de Adán. Entonces, ¿por qué ella no puede preguntarse por qué Dios no puede ser una mujer? Y creo que es muy importante como romper
en todas estas ideas preconcebidas o dogmas que, pues, si la persona lo cree, está bien, pero también es muy importante poder cuestionarnos qué está pasando, por qué lo dice y qué representa para mí. Y eso es lo que hace María Fernanda Carlos. Okay, so getting to the end of the tour, almost to the end of the tour, we have Lia Vallejo's piece. This is a piece from a Nicaraguan artist, and what Lia is trying to show us in the pictures is an action that she realized on 2018 on the streets, where she goes out on the streets and shows how dangerous and how not safe public spaces for women. She just walks in the streets, and what she does is that she carries with her presentation cards that said "Es usted un acosador?" As a tradition, "Are you a harasser?" And when somebody whistles to her, whistles to her, says something, she bullies her or something, she gives him a card, and in this card, it's a number, a phone number that is actually Lia's number, and when men call, Lia also gives them advice. So this is a piece that is still going. Lia is creating an archive about this, and well, it shows about how dangerous streets can be for women and how powerful words can be. Lucy Argueta es una artista que trabaja y su investigación gira alrededor de la ropa y la reutilización de este como objeto, ¿verdad? En este video podemos ver un registro de la ropa reusada y es una crítica también a todo el ejercicio del fast fashion y cómo los objetos se reincorporan al sistema de una manera, y ella hace este símil con el mundo del arte, cómo reincorporar los objetos que ya habían tenido preestablecido un significado y una resignificación de este. So now we're getting to the end of the tour, and Ryan is now showing us the whole space so you can see it and you see how all the pieces converse between each other. If you have any questions, please free to ask us. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse bienvenidos de hacerla. Thank you so much to all of you for that beautiful tour. And I encourage people to drop some questions in the chat for our curators, both in English or Spanish is fine. I can read out the English and maybe our curators can read out the Spanish. But I definitely have a couple of questions that I would love to hear a little bit more from you. And apologies. Well, actually, I guess if there's something you said in Spanish, maybe if the question is a repeat, you can repeat it in English, and then some of us who weren't able to understand the full meaning of the Spanish can get that as well. But one of my questions is just about, I'd like to hear a little bit about, you really have a broad range of artists from across the region. You have artists from a number of different countries and cultures and backgrounds and ages and explorations. And I'm just curious to hear a little bit from you about if you think that if the issues that are presented in this exhibition sort of are really across the region, or if they're very similar across the region, or if there are specific differences, and how those are represented in this exhibition. And also if there is like a real thread of communication with women across the region dealing with some of these similar issues, and if there was, how that was for you to be working on this really important topic in a sort of wide regional way, sort of beyond your own individual communities. Chris, we should unmute you. I see you guys can unmute yourselves so you can jump in. Maya.
Creo que, digamos, las violencias de las mujeres se pueden ver en todo el mundo, todo es interrelacionado, ¿verdad? Sistemático de esa manera. En cuestiones de arte para nosotros era muy importante buscar las voces jóvenes. Sabemos que está cambiando el mundo ahora y encontrar estas nuevas voces feministas que están hablando, ¿verdad? Que están diciendo, que están siendo provocadas por la misma rabia, ¿verdad? Era muy importante. Entonces, creo que también fue importante para nosotros no solo hablar de las violencias que nos abarcan para estas artistas, sino también de las ternuras, porque hay muchos artistas, no solo porque somos feministas tenemos que hablar de violencia, sino construirnos desde la ternura, y muchas artistas están hablando desde su propio contexto. Entonces, creo que Centroamérica es un lugar complejo que tiene sus maravillas, y en este momento esta manera de encontrarnos y de relacionarnos, creo que también fue una manera de reconocernos en la otra. Entonces sí hay una línea en toda Centroamérica trabajando, pero también hay diferencias, pero lo bonito de la exposición es reencontrarnos y vernos. Yo quiero agregar algo más. Sí, bueno, ok. Lo que yo quería decir es que también yo siento que es importante pensar antes en artistas que ellas son mujeres y que corresponden a este contexto, ¿no? Entonces, ellas son atravesadas por todas las situaciones políticas, económicas y sociales de sus países. Y ahorita en Centroamérica estamos pasando por una represión muy grande en cada uno de los países. Entonces, creo que antes de ser artistas y estar exponiendo, ellas tienen que resistir y existir. Entonces, es muy importante como pensar que más allá de las fronteras y de lo que podemos hablar de cómo está pasando, pues es muy fuerte todo lo que ellas están viviendo, y como muchas obras, el primer momento de violencia es en el hogar. En este lugar donde crecemos, están las personas que amamos, y es muy importante como hacer como este detalle. Y también pienso un poco, y ahorita estoy como dándole vueltas a mi cabeza, perdón si estoy hablando muy rápido, pero que también lo que viene a ser recontarnos es este descanso, es un espacio de descanso, porque a veces es muy cansado tener este mundo del arte que te dice, este no es tu lugar, este no es tu lugar, y este no es tu lugar constantemente. Para las mujeres esto pasa muy a menudo, para las mujeres jóvenes que no tienen tanta capacidad capital, de contactos y muchísimas cosas que nos atraviesan, es muy difícil. Entonces también es esto de construir una comunidad. Creo que Recontarnos es una comunidad. Las artistas tienen otros eventos y entonces vamos hablando un poco de eso y vamos platicando, y creo que es el cariño, y a la larga pues el recorrido cuesta un poco demostrarlo, pero hemos creado una comunidad muy importante y creo que eso es lo que sobrepasa las fronteras. There are a couple of questions there. Do you want me to read them? Yeah, They're go for in it. Spanish, right? Yeah. Ok. La primera pregunta es, ¿cuál fue el proceso para que las obras llegaran hasta Nueva York? ¿Viajaron desde sus países? ¿Se armaron allá? Yo creo que yo puedo contestar esa pregunta. Pues las obras se armaron en Guatemala. Las obras físicas que habían trabajado sobre todo las artistas costarricenses, que son Melissa Valverde y Emma Segura, viajaron desde Costa Rica a Guatemala, y luego de Guatemala, Christa y yo las trajimos acá a Nueva York. Y luego todas las piezas de fotografías fueron producidas completamente en Guatemala y también fueron traídas a Nueva York. Entonces fue un proceso en donde todo se produjo en cuanto a lo físico, se produjo todo en Guatemala y luego ya se los trajo para el montaje. Y ya pues acá Ryan, que es el director de producción, fue el encargado de ayudarnos a montar toda la exposición. Y voy a seguir leyendo las preguntas, espero haber podido contestar. Luego la siguiente pregunta es, ¿podrían ampliar cómo las mujeres artistas pueden reivindicar a toda una sociedad y hacer un cambio real? ¿Quién quiere contestar? Esa está muy linda, esa pregunta.
Bueno, solo para contestar un poquito eso y después darle la palabra a Cris, que levantó la mano muy efusivamente. Creo que la sociedad a lo largo de la historia se ha visto cómo la mujer se ha invisibilizado y se ha construido esta narrativa acerca del hombre como mecenas, como el gran artista, como el provocador. Pero, ¿cómo se llama? Pero, y entonces, ¿cómo reivindicamos, qué funcionaría la reivindicación de la mujer en el arte? Pues hacer un arte más diverso, más real, que nos llene a todos, complementarlo. Entonces creo que cuando una mujer habla, no habla por sí sola, habla de todos, ¿verdad? Y habla para adentro y habla para afuera. Entonces creo que eso sería de importancia. Y todo este tiempo se han negado las visiones de las mujeres. Imaginemos qué posibilidades tendría el mundo si este tiempo empezamos a reivindicarlas. Habría posibilidades infinitas. Le dejo la palabra a Cris. Iba por la misma línea de reivindicación, ajá, que digamos, y lo hablamos con Maya el día de ayer a través de voice notes por WhatsApp, que sabemos que esta exposición es una batalla ganada, es un paso para narrarnos de una manera diferente, pero sabemos que hay muchas batallas, que hay muchas guerras, que hay muchos frentes, que aún nos falta conquistar. El arte es una de esas formas. Y pues todo lo demás iba en esa misma línea de la reivindicación. Es que me trabé, entonces me perdí las preguntas, entonces Christa va a leer. Estoy viendo preguntas. Dice, las tarjetas de Eres un abusador se pueden descargar e imprimir, y si han tenido algún comentario sobre la expo. Qué buena idea, Melanie. Creo que sería muy bueno de poder descargar e imprimir las tarjetas y repartirlas por ahí. ¿Qué piensas, Becky? Le preguntamos a Pues sí, Diaz. me parece, me parece perfecto. De momento solo están impresas en Apex Art, pero la verdad es que sí sería una muy buena idea hacerlo y repartirlo Y también. las tarjetas aquí se pueden tomar y llevar con ustedes, con las personas que vienen al Hay espacio en para que inglés y las en lleven. español. Ujú. ¿Y si hemos tenido comentarios sobre la expo? Sí. ¿Qué tipo de comentarios? De todo. Creo que es muy interesante. Creo que sí ha generado un diálogo, y por la manera en que las personas se han paseado por el espacio, se puede ver que van a una pieza y luego vuelven a otra y regresan a una pieza nueva, y es como que realmente sí se creó un espacio donde el diálogo sí es entre las piezas, pero una vez que la persona está dentro del espacio, y creo que también se puede ver en el tour digital, forman parte de este diálogo también como espectadores. Oh, wait, you just muted, Chris. I'm not sure why. Oh, there I go. Sorry, Elizabeth, do you want me to translate you anything? Yeah, I Or mean, are you getting small pieces of everything? Teeny tiny, because I really don't have Spanish, unfortunately. I wish. But I love that this is a Spanglish event. It's really fabulous. And I do want to know a little bit more about how it was to work together as a collective, and how you sort of, I know that there was a really collective process in terms of selecting the artists. And so I got little bits about, you were talking about the idea coming together, but I don't know how much you went into that in terms of the Spanish. So if you want to share a little bit about the collective process with our English speaking guests, that would be wonderful, because I'm really curious about how that was for you. Yeah, sure. So La Revuelta was formed in 2020, around August of 2020. And we became a collective of the necessity of having spaces for women artists, for women curators. And we call ourselves a love history. We love to call ourselves as like a love history because we found ourselves in this time of need. We were all in our houses at the time, and we were in the pandemic. So we didn't meet personally until November of that same year. And on that year, we got this idea of retelling us, rewriting us, Recontarnos. And
I think we work very organically, like a collective. We know that we can say anything and everyone will be heard and understood. And if we have any question or we have anything that we don't like, we can say it. We're not scared of it. And that's, I think that's very important. We try to work as horizontal as we can. That's something that we're working on because it's difficult, but we're working on it. And the thing about working in a collective, like producing an exposition, it's been great. We selected the artist in this. We saw all the pieces. We got together in a Zoom because we didn't know each other at the time, as I was telling you. And we were like, okay, that piece, what do you think about that piece? We didn't know a lot of the artists. Most of the artists, we didn't know them. Jimena and I and Christa, we were really, really new at that time in this space. Only Maya knew some of the artists. And I think we choose them because we felt like they were right for this theme. Like the open call was just like, do you think your piece would say about Recontarnos? Tell us what Recontarnos means to you. And the artists send all kinds of pieces, as you can see, because they are all very different. And I think that's the point that one was like, yeah, this piece sounds to all of us. It resonates with us, in our hearts, in our resistance, and that was like the main part of it. I think we work with each other's strengths and with each other's vulnerabilities, and that's what makes us like the collective we are now. So that's what I can tell us. I don't know if anybody else can tell anything else about the collective as a group. I think that the title is really important to talk about, because the thing is, we don't like how people address us, how people tell stuff about us. So all the texts of women start where she was really beautiful and her art is really beautiful. Why you are not talking about the piece of work, the form, everything? So we put get your range together. We put our range together, and we decide, okay, we're gonna rewrite this history. We need to rewrite this history. You see, now we present ourselves as a political subject, and we understand that we have to change. We have to be that dynamite to change that and make another spaces to walk in, not for me, not for them, for everybody. Always remember that when we walk in one space, we have a lot of crew in front of us, behind of us, and that is really important. So the title is to remember that we can write our own history in art, in society, in political, everything. And that is what community, curaduría comunitaria will refer us. The importance to understand the context in what we are living and try to change it. Yeah, there's a clear rewriting not only of one's own history, but also, current, present lives, as well as possible futures. And I think the show does a really good job of having a really broad, many voices. So that real multiplicity of stories, so that it's not one narrative, but really sharing and showing that there are so many types of narratives. So yes, thank you so much for telling us a little bit about that and for going back and forth into Spanish and English. I'm sure we had a little bit of duplication there for those who can speak both. I guess as an English speaker who does not understand the Spanish, I'm really curious if there was anything said today that you feel was the most important, or something that really strikes you feel strongly about. Maybe one of the curators heard another one of the curators say something that's really core to the exhibition, and if it was said in Spanish, to maybe say it in English, and maybe if it was said in English, maybe say it in Spanish. Then we can actually have a duplication of some of the core ideas of this exhibition. I just invite the curators to
to share that nugget again with us. That phrase, that nothing about us without us, that is really important, because that is when we met. I was giving a class in pandemic, and I say, Christa, I think she asked Maya, what can we do to speak more about each other, to change the things in the space of art? And I think that I scream, nada de nosotras sin nosotras. That is the phrase, nothing about us without us. And we all came together since that phrase, and our t-shirts that we selling by us have nada de nosotras sin nosotras. Support us. Support the Revuelta. That's such a great way that's such a great core to this core phrase to this exhibition, and such an important point to make. And I know that phrase, nothing about us without us, speaks so deeply to, you know, the history of colonialism, where outsiders will come in and, you know, write and speak and tell all these stories. And this reclaiming of story, I think, is so important. And that phrase really, it gets to the core to that idea. So thank you so much for bringing that up to the fore again, for those of us that weren't able to get that in the first time it was said in the Spanish. So thank you so much. But it's nice to hear it together, actually. And maybe we'll just, before we say goodbye tonight, if you want to say that one more time in Spanish and English, and we'll let that be the last word for the exhibition. But before you do that, let me just take my duties as host here and just encourage everybody to go to the website of the exhibition and to take a deeper dive. And all of those videos that we watched and the audio piece, you can actually explore those from start to finish on the website. So please do that. Maybe we can have that dropped in the chat again, the link to the exhibition page. And also just to remind people that we have 2 more programs coming up for this exhibition that you can join online, and also partly in person for the performance on April 23rd. So if you go to the webpage, you can sign up, register to participate in those 2 upcoming events. And thank you so much to this curatorial collective. It's been such a pleasure and a joy working with all of you. And last night we had our first sort of, well, we've not our first in person, but it did feel, because it was an evening event, so it really did feel like the first time since the pandemic of this certain kind of reception that we all know and love in terms of exhibition. So it was such a joy to open this show, to work with you, and thank you everybody for joining us today, all the guests and the viewers. And why don't we leave it off with that important phrase one more time in both of these languages. I'll leave it up to you, Maya. Do you mind if I just say one last thing? Yeah. I just want to thank the artists of the exhibition. We're so grateful for meeting you, having you here, and we hope we can get together and have a drink, and cheers to that. Y gracias, de verdad, muchísimas gracias a todas las artistas por acompañarnos en este proceso. Tiempo, ya creo que ayer estábamos hablando con Maya de cómo nombramos a la revuelta, y eso es como muy lindo para terminar. Cuando empezamos a ver cómo llamamos el colectivo, Maya vino con la idea de que cómo nos llamamos, y así es como la revuelta, porque era una mujer en un columpio dándole vueltas, y cómo a partir de que ella daba vueltas es que iba cambiando la historia, iba cambiando el presente, esperamos que cambie el futuro. Entonces creo que hoy son 24 mujeres, más nosotras, sentadas en ese columpio, que logramos hacer una vuelta. Entonces, espero que sigamos haciendo más vueltas, y que sigamos trabajando juntas, y tengamos más proyectos, y que resistamos juntas, y nos acuerpemos juntas, y estemos juntas. Well, we're gonna say the phrase, and we invite everything to join with us. Let's say in English first, and the count of 3. Okay. Nothing about us. Nothing about us without us. Without us. 2,
3. Nothing without us. Ahora en español, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Nada de nosotras y nosotras. Gracias, Mercy. Thank you so much, everybody.